Bajo el sol dorado y resplandeciente de Valencia, en una tarde de marzo de 2023, las fallas transformaban la ciudad en un torbellino de colores, fuego y vitalidad, donde las historias inesperadas pueden cambiar el destino para siempre. ¿Estás listo para explorar el viaje de un hombre solitario que encuentra esperanza a través de tres pequeñas niñas? Síguenos para descubrir que la compasión puede iluminar los rincones más oscuros de la vida. La tarde del 15 de marzo de 2023 cubría Valencia con una capa de luz dorada con las fallas, convirtiendo la ciudad en un remolino radiante de colores, llamas y pulso vital. En el barrio del Carmen, las calles empedradas vibraban bajo el bullicio de la fiesta, con casetas decoradas con guirnaldas blancas y farolillos naranjas colgando como constelaciones. Los valencianos, vestidos con camisas de lino y pañuelos al cuello, compartían platos humeantes de paella valenciana, vasos de horchata fresca y buñuelos de calabaza crujientes, mientras el olor a pólvora de las mascletás se mezclaba con el dulzor de las naranjas recién peladas. Las monumentales figuras de ninots de cartón piedra se erguían en las plazas con rostros grotescos, o soñadores aguardando la cremá, y los niños corrían con bengalas, sus risas resonando contra las fachadas modernistas cubiertas de grafitis artísticos. El estruendo de los petardos y las jotas interpretadas por músicos callejeros llenaban el aire como un latido colectivo que celebraba la esencia de Valencia. En un callejón estrecho, cerca de la Plaza de la Virgen Javier Ruiz, un propietario de cadena de hoteles de 47 años caminaba hacia su BMW negro, ajustando su sombrero de ala ancha para protegerse del sol abrasador. Con una fortuna de 45 millones de euros, Javier era dueño de resorts de lujo en la Costa Blanca, apartamentos exclusivos en Ciutat Bella y una gran villa en la Albufera rodeada de arrozales y el brillo del lago. Pero su rostro curtido, marcado por arrugas profundas, alrededor de los ojos rara vez sonreía. Desde la muerte de su esposa María, en un accidente automovilístico 3 años antes, su vida se había reducido a una sucesión de reuniones de negocios, contratos millonarios y noches solitarias en su villa vacía, donde los recuerdos de María, su risa, su pasión por las fallas, lo perseguían como fantasmas. Esa tarde, después de firmar un acuerdo para un nuevo resort en Benidorm, Javier sentía un vacío que el éxito no podía llenar, un eco de la soledad que lo consumía. ¿Por qué todo sigue tan vacío?, se preguntó en silencio con el corazón pesado al recordar aquellas tardes de fiesta en las que María lo arrastraba de la mano riendo entre la multitud. Mientras su chofer Pedro abría la puerta del auto, Javier se detuvo, su mirada atrapada por algo en el retrovisor. 3 siluetas pequeñas emergieron al final de la calle, avanzando con una determinación que contrastaba con su fragilidad. Al principio pensó que era un espejismo, un truco de la luz vespertina valenciana bailando sobre los adoquines. ¿Quiénes son esas niñas?, murmuró, frunciendo el ceño, su voz cargada de incredulidad. Pedro, confundido, se encogió de hombros mirando por el retrovisor. No lo sé, señor. Parece que lo están siguiendo. Javier bajó la ventanilla, observando cómo 3 niñas idénticas, de no más de 3 años, avanzaban con pasitos cortos pero firmes, sus contornos recortados contra el resplandor de un ninot cercano. Con cabello rubio sucio recogido en coletas desordenadas, sus vestidos de algodón desgastados, antes blancos, ahora grises por el polvo, colgaban de sus cuerpos delgados, demasiado grandes para sus figuras menudas.
Sus rostros manchados de tierra tenían mejillas hundidas y sus zapatitos rotos en las puntas estaban cubiertos de barro seco. A pesar de su evidente agotamiento, seguían las huellas del auto con una determinación que desconcertó a Javier, como si una fuerza invisible las impulsara hacia él. «Detén el auto, Pedro», ordenó saliendo del vehículo con cautela, su traje impecable contrastando con el callejón polvoriento. Se arrodilló, para estar a su altura, su voz suavizada por una curiosidad que no había sentido en años, un eco de la compasión que María siempre despertaba en él. «Hola, pequeñas», dijo quitándose el sombrero de ala ancha para parecer menos intimidante. «¿Están perdidas? ¿Dónde están sus padres?» Las tres niñas se detuvieron al unísono, como si compartieran un solo pensamiento, mirándolo con ojos grandes y cansados, una mezcla de esperanza y temor que removió algo profundo en el pecho de Javier, algo que creía haber enterrado con María. «Señor, ¿puede ayudarnos?», balbuceó la niña del centro, su voz temblorosa con los ojos brillando de lágrimas contenidas, como si esas palabras fueran todo el coraje que le quedaba. La niña del centro, que sostenía una muñeca de tela raída como un tesoro, dio un paso adelante, sus manitas temblando, mientras extendía el juguete hacia él. La muñeca, con un ojo de botón faltante y el vestido deshilachado, parecía tan frágil como las propias niñas. «Señor», susurró su voz apenas audible sobre el estruendo lejano de una mascletá, «ayuda». Javier frunció el ceño, notando un papelito cosido con hilo torpe al vestido desvaído de la muñeca, escrito con garabatos infantiles que apenas eran legibles. «¿Qué es esto?», preguntó tomando el papel con cuidado, evitando tocar la muñeca como si temiera romperla. Su corazón latía con fuerza, al leerlo el dolor del pasado, inundándolo, recordándole el momento final con María, cuando no pudo hacer nada para salvarla. Al desdoblarlo, leyó un mensaje que le heló la sangre. Ayuda. Abuela enferma. Sin comida. Casa vieja Ruzafa. Las palabras trazadas con lápiz, en una letra temblorosa, eran un grito silencioso, una súplica que atravesó las defensas que Javier había construido durante años. Su corazón se hundió. La imagen de tres niñas tan pequeñas enfrentando una desesperación tan grande le resultaba insoportable. Conocía Ruzafa, un barrio donde casas antiguas resistían entre edificios modernos, algunas abandonadas y olvidadas. Mirando a las tres caritas idénticas que lo observaban con expectativa solemne, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de un farolillo cercano, Javier sintió un peso nuevo, una responsabilidad que no podía ignorar. ¿Cómo han soportado esto ustedes solas?», murmuró su voz ahogada, la mano instintivamente acariciando el cabello sucio de la más cercana, sintiendo una calidez que disipaba parte de su soledad. «¿Cómo se llaman?», preguntó su voz más suave, como si temiera asustarlas. La niña del centro, la líder aparente, señaló su pecho. «Sofía», dijo, luego tocó a sus hermanas. «Isabela, Gabriela». Sus nombres, pronunciados con una claridad sorprendente para su edad, resonaron en la mente de Javier como un juramento. «Sofía, Isabela, Gabriela», repitió memorizándolos como un tesoro. «¿Y su abuela? ¿Quién es ella?». Sofía apretó la muñeca contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Abuela Carmen», susurró, «está enferma. No come. Nosotras tenemos miedo de que se vaya». Isabela, la más tímida, añadió en un susurro, «No hay comida, hace frío». Gabriela, con una mirada seria que desmentía su edad, asintió. «Le prometimos ayuda. Señor,
nos ayudará. Esas palabras tocaron el corazón de Javier, recordándole su promesa final a María: viviré mejor por ti. Javier sintió un nudo en la garganta. La imagen de estas niñas, enfrentando la pobreza y la enfermedad, le resultaba un eco doloroso de su propia pérdida de los días en que no pudo salvar a María. «Suban al auto», dijo suavemente, abriendo la puerta trasera del BMW, su decisión tomada en un instante. «Vamos a ayudar a su abuela». Mientras ayudaba a las niñas a subir, notando cómo se mantenían juntas, sus manitas entrelazadas como un escudo contra el mundo, no pudo evitar sentir que algo profundo acababa de ocurrir. Estas tres pequeñas, aparecidas de la nada en una calle valenciana, no eran solo niñas perdidas, eran mensajeras de un destino que lo arrancaba de su soledad. «No tengan miedo más», murmuró, mientras el auto arrancaba su voz cálida por primera vez en años. «Estaré con ustedes». El BMW avanzó por las calles llenas de ninots ardientes, el bullicio de las fallas, desvaneciéndose mientras se dirigían a Ruzafa con tres pares de ojos, observándolo desde el retrovisor, llenos de una sabiduría que desmentía su edad. La noche del 15 de marzo de 2023 caía sobre Valencia como un manto de terciopelo, transformando las calles de Ruzafa en un mosaico de luces y sombras. En la distancia, las fallas seguían rugiendo con el estallido de las mascletás, reverberando como truenos, y el resplandor de los ninots incendiados, pintando el cielo de rojos y naranjas. Los farolillos de las casetas titilaban como estrellas fugaces, y el aroma de paella valenciana, horchata fresca y buñuelos de calabaza aún flotaba en el aire, mezclado con el olor acre de la pólvora que marcaba el ritmo de la fiesta. Pero en el interior del BMW de Javier Ruiz, el mundo era un silencio tenso, roto solo por el murmullo suave del motor y la respiración entrecortada de las tres trillizas en el asiento trasero. Javier, con las manos apretadas en el volante, lanzaba miradas al retrovisor donde Sofía, Isabela y Gabriela permanecían sentadas apretadas como una unidad indivisible, sus pequeños cuerpos encajados en un solo espacio, como si temieran separarse. Sofía, en el centro, sostenía su muñeca de tela raída, sus ojos oscuros reflejando las luces intermitentes de la ciudad, mientras miraba por la ventana su rostro, una mezcla de agotamiento y determinación. Isabela, apoyada en su hombro, escondía la mitad de su cara tras el cabello sucio, sus manitas temblando mientras se aferraba a la manga de Sofía. Gabriela, la más observadora, miraba a Javier con una cautela que le rompía el corazón, sus ojos evaluándolo como si intentara decidir si podía confiar en este extraño que las había recogido. «Señor, ¿ha estado solo como nosotras alguna vez?», preguntó Gabriela de repente, su voz pequeña, pero afilada, haciendo que Javier se sobresaltara como si la niña hubiera leído su alma. «Pequeñas, ¿están bien?», preguntó Javier, su voz suave pero cargada de preocupación, rompiendo el silencio que llenaba el auto como un peso invisible. Sofía alzó la mirada dudando antes de responder, su voz apenas un susurro sobre el zumbido del motor. «Sí, señor», dijo, apretando la muñeca contra su pecho. «Abuela Carmen estará bien. Ella es todo para nosotras. Si se va, ¿qué será de nosotras?». Javier tragó saliva. La pregunta de la niña, tocando una fibra sensible, un eco de su propia impotencia, cuando perdió a María. «Haremos todo lo posible», prometió su tono firme, aunque su corazón estuviera lleno de incertidumbre. «Vamos a buscarla ahora, y les prometo no estarán solas más». Esas palabras hicieron que los ojos de Sofía
brillaran un poco como un rayo de esperanza tras días de oscuridad. El BMW se detuvo frente a una casa vieja en un callejón de Ruzafa, una estructura de 2 pisos que parecía atrapada en el tiempo con paredes descascaradas y ventanas tapiadas con tablones astillados. El tejado estaba hundido en una esquina, dejando al descubierto vigas podridas, y la puerta principal de madera carcomida colgaba de sus bisagras como si un soplo pudiera derribarla. Un farolillo callejero, parpadeante, arrojaba una luz tenue sobre la fachada, revelando grafitis desvaídos y enredaderas secas que se aferraban a las paredes como recuerdos de días mejores. Una fina columna de humo apenas visible salía de una chimenea torcida, la única señal de vida en este lugar olvidado. «Es aquí», dijo Sofía señalando la casa con una mano temblorosa, su voz llena de una urgencia que contrastaba con su fragilidad. Javier ayudó a las niñas a bajar del auto, notando cómo se mantenían juntas moviéndose como una sola entidad, sus manitas entrelazadas, con una fuerza que hablaba de un vínculo forjado en la adversidad. Sofía lideraba con Isabela, pegada a su lado izquierdo, y Gabriela a su derecho, sus zapatitos rotos, dejando pequeñas huellas en el polvo de la calle. «Cuidado, pequeñas», dijo Javier guiándolas hacia la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. «Abuela está ahí dentro. Está muy débil», susurró Isabela, su voz temblorosa, lágrimas rodando por sus mejillas sucias, haciendo que Javier sintiera el dolor de la niña como propio. «Hola, ¿hay alguien?», llamó golpeando la puerta con cuidado, el sonido resonando en la calle desierta. Al no recibir respuesta, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo como un lamento de la casa misma. El interior fue un golpe al corazón, una escena que parecía sacada de un pasado remoto. La sala única era sorprendentemente limpia, a pesar de su pobreza extrema, una mesa coja sostenida por un ladrillo, unas sillas desparejadas con cojines remendados y una estufa de leña apenas encendida cuya llama débil luchaba contra el frío que se filtraba por las grietas de las paredes. Un candil parpadeante en la mesa proyectaba sombras danzantes, revelando un armario vacío y un montón de ropa infantil cuidadosamente doblada, tan gastada que parecía desintegrarse. En una esquina, sobre una cama improvisada de mantas raídas y un colchón hundido, yacía una anciana, su rostro pálido, cubierto de un brillo de sudor, su pecho subiendo y bajando con respiraciones trabajosas que parecían costarle un esfuerzo inmenso. Javier se acercó rápidamente, arrodillándose junto a ella, su mano, buscando el pulso en su muñeca frágil. «Señora, soy Javier Ruiz», dijo su voz urgente pero suave. «¿Me escucha?». Los ojos de la anciana, nublados por la fiebre, se abrieron lentamente, su mirada desenfocada hasta que encontró el rostro de Javier. «Las trillizas», susurró su voz ronca como hojas secas, apenas audible sobre el crepitar de la estufa. «Gracias a Dios. Encontraron ayuda». Sofía se acercó con un trapo húmedo, colocándolo en la frente de la anciana, con movimientos precisos que ninguna niña de 3 años debería conocer, un gesto que hablaba de una responsabilidad impuesta por la necesidad. «Abuela Carmen», dijo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, su voz temblando con una mezcla de alivio y miedo. «Trajimos al Señor. No nos dejes, por favor». Isabela y Gabriela se quedaron al pie de la cama, tomadas de la mano, sus rostros reflejando la misma angustia que Sofía. «Abuela, tengo miedo», sollozó Isabela,
apretando la mano de su hermana, haciendo que la habitación se llenara de un peso emocional aún mayor con el llanto infantil. La anciana tosió un sonido débil pero doloroso que hizo que Javier apretara los dientes, consciente de la urgencia de la situación. «Soy Carmen López», dijo Carmen, su mano temblando mientras señalaba a las niñas. «Sofía, Isabela, Gabriela, mis nietas. Las cuido desde que mi hija Luisa las dejó conmigo. Dijo que volvería hace meses». Otra tos la interrumpió, su cuerpo temblando con el esfuerzo, y cuando se calmó, continuó su voz apenas un hilo: «Sin electricidad, agua del pozo, comida acabada el lunes. No tengo medicinas. No pude protegerlas. Han pasado noches frías con hambre. No puedo dejar que sigan así». Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaron los de Javier. «Por favor, no las separes. Son todo lo que tienen. Son todo lo que tengo y ahora, quizás, también lo suyo». Javier miró a las trillizas que estaban al pie de la cama tomadas de la mano, Sofía en el centro con su muñeca apretada contra el pecho, Isabela escondida tras ella y Gabriela, observando todo con una mirada que parecía atravesarlo como si evaluara su promesa antes de que la pronunciara. Sus pequeños rostros marcados por el hambre y el frío reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, y Javier sintió una oleada de protectividad que lo sorprendió, un eco de la promesa que había hecho a María de vivir con compasión. «Necesita un hospital», dijo con firmeza, ya sacando su teléfono para llamar a una ambulancia. «Y ustedes también necesitan comida, ropa, un lugar seguro. Lo arreglaré todo». Carmen apretó su mano con una fuerza sorprendente para su fragilidad. «Prométeme que las cuidarás juntas», susurró, sus ojos suplicantes. «Lo prometo», respondió Javier, su voz cargada de una convicción que no había sentido en años. «Descanse, señora, no las dejaré solas. Ellas ya me han salvado». Mientras organizaba la ayuda, llamó a su ama de llaves, Teresa, para preparar su villa en la albufera. «Necesito 3 camas pequeñas, ropa, comida», dijo su tono urgente. «Vamos a tener visitas». Observó cómo las niñas recogían sus pocas pertenencias: la muñeca de Sofía, un libro roto con páginas sueltas y 3 pulseritas de hilo hechas a mano, todo lo que poseían en el mundo. Trabajaban con una eficiencia silenciosa, como si hubieran aprendido desde pequeñas que los adultos no siempre cumplían sus promesas. «Gracias, Señor», murmuró Gabriela, mientras recogía sus ojos mirando a Javier con un atisbo de confianza inicial. Afuera, los ninots de las fallas ardían en la distancia, sus llamas iluminando el cielo como un presagio de cambio, un contraste con la oscuridad de la casa olvidada. Javier, que había vivido en soledad desde la muerte de María, porque estas 3 niñas no solo necesitaban ayuda, lo estaban salvando a él, arrancándolo de un vacío que había aceptado como su destino. Mientras la ambulancia llegaba, sus sirenas cortando el bullicio de la fiesta, Javier llevó a las trillizas al auto, sus manitas entrelazadas con las suyas, un primer paso hacia un futuro que ninguno podía imaginar. «¿Nos contará cuentos, señor?», preguntó Sofía, su voz pequeña, buscando conexión, haciendo que Javier sonriera por primera vez en años. El amanecer del 16 de marzo de 2023 despuntaba sobre Valencia con un cielo despejado, tiñendo los arrozales de la albufera de un resplandor dorado que se reflejaba en las aguas tranquilas del lago. En las calles del Carmen, las fallas seguían rugiendo con el estallido de las mascletás, reverberando como un latido colectivo, y el aroma de paella valenciana, horchata fresca y buñuelos de calabaza impregnando el aire. Los ninots
aún erguidos en las plazas, proyectaban sombras alargadas, mientras los farolillos naranjas titilaban bajo la brisa matinal un eco de la fiesta que no descansaba. Pero en el Hospital La Fe, en el corazón de la ciudad, el bullicio de las fallas era un murmullo lejano, opacado por el zumbido de los monitores y el eco de pasos apresurados en los pasillos estériles. Javier Ruiz, sentado en una sala de espera, sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas, sus ojos fijos en la puerta de la unidad de cuidados intensivos, donde Carmen López, la abuela de Sofía, Isabela y Gabriela, luchaba contra una neumonía severa. Las trillizas, de apenas 3 años, estaban en una sala de observación pediátrica recibiendo atención médica tras días de desnutrición y exposición al frío en la casa abandonada de Ruzafa. Javier, con su traje arrugado y el sombrero de ala ancha olvidado en una silla, sentía un peso nuevo en el pecho, una mezcla de responsabilidad y esperanza que lo arrancaba de la soledad que había definido su vida desde la muerte de su esposa María 3 años atrás. No, no puedo perderlas, se dijo a sí mismo, apretando la taza el miedo mezclado con determinación, recordándole las noches en vela tras la muerte de su esposa. El detective Carlos López, llamado por servicios sociales para investigar el caso, se acercó a Javier, su libreta en mano y su rostro marcado por el cansancio de una noche sin dormir. «Señor Ruiz», dijo sentándose a su lado, su voz firme pero cargada de empatía, «necesito más detalles sobre cómo encontró a las niñas. ¿Qué pasó exactamente en la calle del Carmen?». Javier relató el encuentro, las 3 figuras idénticas, siguiéndolo bajo el resplandor de los farolillos, el papel cosido en la muñeca de Sofía, con el mensaje desesperado y su decisión impulsiva de llevarlas a Ruzafa. «No podía dejarlas allí», dijo, su mirada perdida en la taza fría. «Eran tan pequeñas, tan solas, como yo. Han despertado algo en mí que pensé que había muerto con María». Carlos anotó su expresión endureciéndose al pensar en la negligencia que había llevado a las niñas a tal extremo. «Hizo lo correcto», dijo, cerrando su libreta. «Carmen está estable, pero necesitará semanas de tratamiento. Las niñas están desnutridas, pero sin lesiones graves. Sin embargo, muestran signos de trauma, no se separan, vigilan las puertas, esconden comida. Es típico en casos de abandono». Javier sintió un nudo en la garganta. La imagen de Sofía, Isabela y Gabriela, apretadas en una sola silla, le resultaba insoportable. «¿Qué pasará con ellas ahora?», preguntó, su voz temblando con una urgencia que no reconocía en sí mismo. «No quiero que sufran más. Han sido tan fuertes ya». Carlos suspiró ajustando sus gafas. «Servicios sociales está involucrado. La madre Luisa Mendoza las dejó con Carmen hace casi 1 año, prometiendo volver. No tenemos contacto con ella y Carmen no está en condiciones de cuidarlas ahora. Hay una escasez de hogares de acogida y podrían ser separadas temporalmente». Javier se enderezó, su rostro endureciéndose. «No», dijo, su voz cortante, resonando en la sala silenciosa. «Prometí a Carmen mantenerlas juntas. No permitiré que las separen. Necesitan estar unidas y ahora me necesitan a mí». Antes de que Carlos pudiera responder, Ana Rivera, una trabajadora social de mediana edad, con una expresión profesional pero cálida, entró en la sala. «Señor Ruiz», dijo extendiendo la mano, «gracias por traer a las niñas y a Carmen. Muchos habrían llamado a las autoridades y se habrían desentendido». Javier se encogió de hombros, incómodo con el reconocimiento. «¿Cómo están las pequeñas?»,
Preguntó su mirada fija en la puerta de la sala pediátrica. Me preocupo por ellas. Han pasado por tanto. Físicamente están estables, explicó Ana consultando su libreta. Han comido pero esconden comida en sus bolsillos, un signo de inseguridad alimentaria. Emocionalmente es más complejo, hipervigilancia, miedo a separarse. Son resilientes pero han pasado por mucho. Hizo una pausa, su tono suavizándose. El problema es que no hay hogares de acogida disponibles que puedan tomar a las tres juntas ahora. Podríamos tener que separarlas hasta encontrar una solución permanente. Javier sintió un escalofrío, la promesa que le había hecho a Carmen, resonando en su mente como un juramento sagrado. Eso no va a pasar, dijo su voz más firme de lo que esperaba, sorprendiendo incluso a sí mismo. No las separarán. Prometí a Carmen que estarían juntas y lo cumpliré. Se han convertido en parte de mí ya. Ana lo miró sorprendida, tamborileando su bolígrafo contra la libreta. Señor Ruiz, eso es inusual. Usted no tiene experiencia con niños, y la tutela temporal requiere una evaluación exhaustiva. Tengo recursos, respondió Javier, su tono decidido, un eco de la determinación que lo había llevado a construir un imperio hotelero. Puedo contratar ayuda, niñeras, maestros, lo que sea necesario. Mi villa en la Albufera tiene espacio de sobra y puedo darles un hogar seguro hasta que Carmen se recupere o encuentren una familia permanente para las tres. Ana dudó evaluándolo, con una mirada que buscaba grietas en su resolución. Necesitaremos una verificación de antecedentes, una evaluación del hogar, entrevistas. Hágalo, interrumpió Javier, su voz inquebrantable. Hoy sí es posible. No dejaré que esas niñas sean separadas. Horas después, tras una ráfaga de llamadas, trámites acelerados y una entrevista detallada sobre su vida, su fortuna, su viudez, su villa aislada, Javier firmó los papeles de tutela temporal en una sala del hospital iluminada por la luz tenue de un candil eléctrico. Ana, aunque reticente, reconoció la urgencia del caso. Esto es muy irregular, advirtió, entregándole los documentos. Pero dadas las circunstancias y sus recursos, es la mejor opción para las niñas por ahora. Seguiremos evaluando. Javier llamó a su ama de llaves. Teresa, una mujer de 60 años que había cuidado de la villa desde los días de María. Teresa prepara 3 habitaciones de invitados, dijo su voz llena de una urgencia nueva. Camas pequeñas, ropa, juguetes, comida. Vamos a tener visitas 3 niñas. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente, pero Teresa, con su profesionalismo habitual, respondió: «Entendido, señor. Todo estará listo». Javier colgó su mirada, volviéndose hacia la sala de observación pediátrica, donde Sofía, Isabela y Gabriela estaban a través de un cristal unidireccional. Las trillizas, vestidas con batas hospitalarias demasiado grandes, estaban sentadas en una sola silla, aunque había 3 disponibles, sus pequeños cuerpos apretados, como si temieran que el espacio las separara. Sofía, en el centro, sostenía su muñeca raída, sus hermanas apoyadas en ella. Isabela escondiendo su rostro en su hombro, y Gabriela observando la puerta con una cautela que le rompía el corazón a Javier. Sus rostros, aún pálidos pero limpios, tras un baño, reflejaban una esperanza cautelosa, como si no se atrevieran a creer que este hombre, este extraño, cumpliría su promesa. Mientras Javier se acercaba a la sala acompañado por Ana Sofía, alzó la mirada, sus ojos encontrando los suyos a través del cristal, como si pudiera ver su alma. «Señor», susurró, su voz apenas audible cuando entró, «Abuela Carmen estará bien, nosotras la necesitamos». Javier se arrodilló frente a ellas,
su corazón latiendo con una mezcla de ternura y determinación. «Los médicos la están cuidando», dijo su tono suave pero firme. «Y ustedes vendrán conmigo por ahora a mi casa. Estarán juntas, lo prometo». Isabela levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No nos separarán. Tenemos miedo de perdernos», preguntó su voz temblando. «Nunca», respondió Javier extendiendo la mano. Gabriela, la más reservada, la tomó primero su manita fría pero firme, un gesto de confianza que sintió como un regalo. «Señor, es como un papá», murmuró, haciendo que Javier se emocionara, lágrimas rodando por su rostro. Afuera, las llamas de las fallas, seguían ardiendo los ninots, consumiéndose en la cremá, un símbolo de renovación que resonaba con el cambio que comenzaba en la vida de Javier. Mientras llevaba a las trillizas al auto, sus manitas entrelazadas con las suyas, supo que este no era solo un acto de caridad, era el comienzo de un hogar, un farolillo encendido en la oscuridad que había definido su existencia. La primavera de 2023 trajo un renacer a Valencia con los naranjos de la Plaza de la Virgen, en flor sus pétalos blancos, cayendo como nieve sobre los adoquines y el aroma de horchata fresca llenando las calles del Carmen. En la villa de Javier Ruiz, enclavada en la Albufera, los arrozales brillaban bajo el sol y el lago reflejaba un cielo azul salpicado de nubes algodonosas. La vida en la villa había cambiado irrevocablemente desde que Sofía, Isabela y Gabriela, las trillizas de 3 años, llegaron 3 semanas atrás, transformando un mausoleo de soledad en un hogar lleno de pasos pequeños y risas tímidas. Sofía, Isabela y Gabriela comenzaban a florecer bajo el cuidado de Javier, su ama de llaves, Teresa y Marta González, una maestra jubilada contratada para ayudar durante el día. Sus rostros, antes pálidos y tensos por el hambre, tenían ahora un brillo saludable y sus vestidos raídos habían sido reemplazados por ropas nuevas, vaqueros, camisetas de colores y zapatitos que brillaban bajo la luz. Pero el trauma persistía grabado en sus movimientos cautelosos y sus miradas vigilantes. Dormían juntas en una sola habitación, aunque Javier había preparado 3, sus pocas pertenencias: la muñeca de Sofía, un libro roto, 3 pulseritas de hilo, siempre listas junto a la puerta, como si temieran partir en cualquier momento. Durante las comidas, escondían trozos de pan en sus bolsillos, a pesar de las aseguraciones de Teresa de que siempre habría más. «¿Por qué esconden eso, pequeñas?», preguntó Javier una noche, su voz gentil sentado a la mesa. Sofía lo miró dubitativa. «¿Por qué? ¿Y si mañana no hay hemos pasado hambre?». Esas palabras dolieron a Javier, quien las abrazó. «Lo prometo, aquí siempre habrá suficiente». «¿Están seguras?». Javier, que había vivido en un aislamiento autoimpuesto desde la muerte de María, encontraba un propósito nuevo en las niñas. Estableció rutinas que llenaban sus días de estructura: desayunos con churros con chocolate en la terraza, paseos por los arrozales donde las niñas perseguían mariposas, y tardes dibujando en el jardín donde Sofía trazaba soles, Isabela flores y Gabriela pájaros, con una precisión sorprendente para su edad. Cada pequeño avance, una risa espontánea de Isabela, una palabra tímida de Gabriela, un abrazo inesperado de Sofía, era un tesoro que Javier guardaba como un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto. Una tarde, mientras dibujaban, Isabela susurró: «Señor, es cálido como abuela. Lo queremos». Javier, conmovido, compartió sobre María: «Perdí a alguien importante como ustedes, pero me han ayudado a encontrar alegría de nuevo». Una mañana,
Mientras las niñas alimentaban a los patos en el lago de la Albufera, Ana Rivera, la trabajadora social, llegó a la villa con una expresión tensa que hizo que el corazón de Javier se detuviera. «Señor Ruiz, tenemos un problema», dijo sentándose en el salón, su libreta en la mano. Luisa Mendoza, la madre biológica de Sofía, Isabela y Gabriela, ha contactado con servicios sociales. Quiere recuperar la custodia. Javier sintió un escalofrío. La idea de perder a las niñas le resultaba insoportable, como si le arrancaran una parte de su alma que apenas comenzaba a sanar. «No, ya son mis hijas», murmuró, las manos temblando. «Después de abandonarlas por casi un año», preguntó, su voz dura, resonando en la sala silenciosa. «¿Qué derecho tiene?» Ana suspiró, ajustando sus gafas. «Legalmente tiene derechos como madre biológica. Ha presentado pruebas de que está trabajando ahora en un restaurante en Alicante. Dice que ha cambiado, que está lista para ser madre». Javier apretó los puños, mirando por la ventana hacia las niñas que reían, mientras Sofía intentaba atrapar una libélula, sus coletas rubias brillando bajo el sol. «No dejaré que las separen», dijo, su tono inquebrantable. «Prometí a Carmen mantenerlas juntas, y eso incluye protegerlas de alguien que las abandonó. Han encontrado un hogar aquí». Ana asintió, su expresión reflejando comprensión pero también cautela. «Habrá una audiencia en 2 semanas en el juzgado de Valencia. Su testimonio, el de Carmen y el de las niñas, serán cruciales. La corte priorizará el bienestar de las menores, pero Luisa tiene un caso, es joven, tiene empleo y afirma que su ausencia fue temporal». Javier sintió un nudo en la garganta. La imagen de las niñas siendo arrancadas de su hogar lo llenaba de una furia impotente. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz temblando con una vulnerabilidad que no había mostrado en años. «No puedo perderlas. Han sanado mis heridas». «Documente todo», aconsejó Ana. «El progreso de las niñas, su vínculo con usted, su estabilidad aquí. Y prepárese para una visita supervisada de Luisa. Será en la villa para que las niñas se sientan seguras». Javier asintió, su mente ya trazando un plan, como si estuviera negociando un trato hotelero, pero esta vez el stakes era su familia naciente. Esa noche, Javier habló con las trillizas en el jardín bajo un cielo lleno de estrellas que reflejaban la promesa de un futuro mejor. Sentados en una manta con Valenciano, el cachorro Colle que Carlos López había regalado durmiendo a sus pies, Javier mostró fotos antiguas que Carmen había enviado desde el hospital, imágenes de las niñas como bebés. «Recibí una carta de su mamá Luisa», dijo, su voz suave pero cuidadosa. «¿Quiere verlas?». Sofía, siempre la líder, miró las fotos con curiosidad distante, como si fueran de extraños. «No la recuerdo», dijo, su voz firme, entregando las fotos. «¿Por qué se fue? ¿Por qué vuelve ahora?». Isabela, más emocional, negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No quiero irme», susurró, aferrándose a Sofía. «Este es nuestro hogar contigo». Gabriela, la observadora, tomó la carta y, con una calma que desmentía su edad, la dobló en un barquito de papel, un truco que Javier les había enseñado. «El hogar es aquí», dijo, colocándolo en el lago donde flotó bajo la luz de la luna, un gesto de cierre que hizo que Javier sintiera un orgullo inmenso. «¿Nos mantendrá, señor?», preguntó Sofía, sus ojos brillantes. «Para siempre», prometió Javier, abrazándolas fuertemente, lágrimas rodando por su rostro en la oscuridad. La visita supervisada de Luisa, una semana después, fue un torbellino de emociones. Luisa, una mujer joven de 28 años, con un vestido caro y un maquillaje cuidadosamente aplicado, entró en la villa con lágrimas teatrales.
sus brazos extendidos hacia las niñas. «Mis ángeles», exclamó su voz, resonando en el salón decorado con dibujos de las trillizas. Pero Sofía, Isabela y Gabriela, sentadas en un sofá, se tensaron apretándose como una unidad indivisible, sus ojos reflejando confusión y cautela. Luisa se arrodilló frente a ellas, su sonrisa forzada. «¿No reconocen a mamá?», preguntó su tono dulzón contrastando con la frialdad de su mirada. Las niñas no respondieron. Sofía sosteniendo su muñeca con fuerza, Isabela escondiendo su rostro y Gabriela observando a Luisa con una intensidad que hizo que la mujer se removiera incómoda. «Han pasado meses, Luisa», dijo Ana su voz profesional. «Eran muy pequeñas cuando te fuiste». Luisa se enderezó, su expresión endureciéndose. «Estaba buscando trabajo», dijo defensiva. «Siempre planeé volver». Pero Javier notó cómo sus ojos recorrían la villa, deteniéndose en los muebles de diseño, los cuadros modernistas y el candil de cristal, como si evaluara un premio. Cuando Luisa intentó tomar la mano de Isabela, la niña retrocedió rompiendo en llanto y escondiéndose tras Javier. «No quiero», sollozó aferrándose a su pierna. «Tú eres mi papá». Luisa frunció el ceño, su fachada de madre amorosa, resquebrajándose. «Soy su madre», dijo su tono afilado. «Deberían quererme». Ana intervino calmada pero firme. «Necesitamos tiempo, Luisa. Esto es abrumador para ellas». La visita terminó tras una hora incómoda con Luisa, prometiendo volver, pero Javier notó cómo hablaba con Ana sobre compensación emocional y derechos financieros, sus palabras cargadas de un cálculo que le heló la sangre. «Ella no las ama, solo quiere aprovecharse», murmuró a Ana, después su voz llena de ira y temor. Esa noche, tras calmar a las niñas y leerles un cuento valenciano, Javier llamó a su abogado Diego Herrera. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Luisa Mendoza», dijo su voz baja pero decidida. «Cada detalle, cada conexión, cada motivo. No dejaré que use a las niñas». Mientras colgaba, Sofía apareció en la puerta, su muñeca en la mano. «¿Nos iremos?», preguntó su voz temblando. Javier se arrodilló tomándola en sus brazos. Nunca, prometió su corazón latiendo con una determinación nueva. «Este es su hogar. Lucharé por ustedes como ustedes han traído luz a mi vida». La audiencia en el juzgado de Valencia, 2 semanas después, fue un torbellino de emociones intensas, donde todos los secretos se revelaron y los corazones fueron puestos a prueba. Luisa, acompañada por un abogado de traje caro, lloró teatralmente, afirmando que su ausencia fue un error temporal y que ahora estaba lista para ser madre. «Cometí un error, pero soy su madre, merezco una segunda oportunidad», sollozó su voz temblorosa, pero sus ojos evadiendo a las niñas, tensando el ambiente de la sala. Pero el testimonio de Carmen, que se recuperaba en el hospital, fue devastador. Luisa dejó a las niñas sin dinero, sin contacto, prometiendo volver en 2 semanas. Nunca lo hizo. Casi mueren de hambre por su culpa. Javier, él las salvó, les dio el amor que Luisa nunca tuvo. Carmen habló, su voz débil, pero resuelta, lágrimas rodando, al mirar a sus nietas, silenciando la sala con emoción. El informe de Ana destacó el vínculo de las niñas con Javier, su estabilidad en la villa y la falta de reconocimiento hacia Luisa. «Las niñas ven al señor Ruiz como su padre. Separarlas causaría un daño permanente», afirmó su voz profesional pero emotiva. Carlos López presentó mensajes de Luisa revelando que había vivido en resorts de lujo en Alicante, sin intentar contactar a Carmen o a las niñas. «Esto no es una madre amorosa, es cálculo», dijo su voz cortante,
haciendo que Luisa palideciera y la sala murmurara. Javier en el estrado habló con una pasión que sorprendió incluso a su abogado. Sofía, Isabella y Gabriela no son solo niñas que acogí, dijo su voz quebrándose lágrimas, rodando al mirar a las pequeñas que sostenían las manos con fuerza. Son mi familia. Han sanado el dolor de perder a mi esposa, me han enseñado a amar de nuevo. Les prometí un hogar y haré lo que sea para cumplirlo. Separarlas mataría lo mejor en mí y en ellas. Sus palabras hicieron que Sofía se levantara, a pesar de su pequeñez, susurrando, «Papá, no nos dejes ir». Ese gesto lleno de esperanza y miedo dejó la sala en silencio, el juez limpiándose las gafas, visiblemente conmovido. El juez, una mujer de expresión severa, pero mirada compasiva, dictó sentencia. La tutela permanente se otorga a Javier Ruiz, con un camino hacia la adopción formal. El bienestar de las menores es primordial, y aquí han encontrado una familia verdadera. Sofía, Isabella y Gabriela, sentadas en la sala, corrieron hacia Javier sus brazos pequeños, abrazándolo con fuerza, sus risas resonando como un farolillo encendido en la oscuridad mientras Luisa salía pálida y derrotada. En ese momento, Javier sintió una victoria, no solo legal sino del corazón, donde la compasión había triunfado sobre el egoísmo. El verano de 2023 envolvió Valencia en un abrazo cálido, con los arrozales de la Albufera brillando como espejos bajo el sol y las aguas del lago reflejando un cielo azul salpicado de nubes algodonosas. En las calles del Carmen, los preparativos para las próximas fallas ya comenzaban con artesanos moldeando ninots en talleres abiertos y el aroma de paella valenciana flotando desde las terrazas. Los naranjos de la Plaza de la Virgen estaban cargados de frutos, su perfume dulzón mezclándose con el de horchata fresca y buñuelos de calabaza, mientras los músicos tocaban jotas en las esquinas, un preludio de la fiesta que definiría la ciudad. Pero en la villa de Javier Ruiz, enclavada entre los arrozales, la verdadera celebración era la de una familia nacida del corazón, forjada en el fuego de la compasión y el coraje. Sofía, Isabela y Gabriela, ahora de 4 años, corrían por el jardín de la villa, sus botas de vaquero azul para Sofía, morada para Gabriela, rosa para Isabela, brillando bajo el sol, mientras perseguían a Valenciano, el collie que se había convertido en su sombra fiel. Sus risas, antes raras y frágiles, resonaban ahora como campanas, llenando los arrozales con una alegría que transformaba la villa en un hogar. La adopción formal de las trillizas había sido finalizada en su 4º cumpleaños, el 1 de julio de 2023, en una celebración que reunió a toda la comunidad. Carmen, completamente recuperada, lloró de alegría. Emilia y Beatriz trajeron un pastel de naranjas, y Carlos López, ahora un amigo cercano, tocó una jota con su guitarra, haciendo que las niñas bailaran bajo los farolillos. La Fundación Ruiz, creada por Javier para ayudar a niños huérfanos y víctimas de abandono, había florecido en solo 6 meses, convirtiendo la parte este de la finca en un refugio de sanación. Talleres de arte, paseos por los arrozales y apoyo psicológico atraían a niños de toda Valencia, cada uno con sus propias heridas. Sofía, Isabela y Gabriela, inseparables pero cada vez más independientes, eran las embajadoras no oficiales del programa. Sofía, la líder, organizaba a los niños en juegos, su voz firme guiándolos como un farolillo en la oscuridad. Isabela, la más sensible, consolaba a los más pequeños, sus abrazos
un bálsamo para el miedo. Gabriela, la observadora, creaba historias sobre pájaros que volaban libres sus palabras, capturando la imaginación de todos. Javier, ahora de 48 años, observaba desde la terraza de la villa una taza de horchata en la mano, su rostro suavizado por la risa, en lugar de endurecido por la soledad. Su imperio hotelero seguía prosperando, pero ya no era el centro de su vida. Era un medio para asegurar el futuro de sus hijas y ayudar a otros niños a encontrar su camino. Una tarde, mientras Sofía mostraba un dibujo de un sol, a un niño nuevo le dijo: «No tengas miedo, aquí siempre hay comida y abrazos». Javier, escuchando desde la distancia, sintió un nudo en la garganta, su orgullo por las niñas, igualando el amor que sentía por ellas. Carmen, ahora viviendo en un apartamento en Ruzafa, financiado por Javier, visitaba regularmente trayendo cuentos valencianos y buñuelos hechos a mano. «Son como María», le dijo a Javier una noche mientras compartían una paella bajo las estrellas, llenas de luz incluso después de tanta oscuridad. Javier asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ellas me enseñaron a vivir de nuevo», confesó su voz suave. «Y tú me diste la oportunidad de ser su padre». Emilia, de 14 años, se había convertido en una hermana mayor para las trillizas, liderando talleres de arte en la fundación. Sus dibujos de farolillos rojos, ahora expuestos en el Centro Comunitario del Carmen, eran un símbolo de esperanza para todos. «Quiero estudiar psicología», le dijo a la doctora Patricia Ruiz, su terapeuta, mientras pintaban un mural en la plaza, «para que otros niños encuentren su luz como yo». Beatriz, con Miguel correteando a su lado, observaba con orgullo su propia sanación reflejada en la fuerza de Emilia. Una noche, durante una cena, en la villa con la mesa cubierta de paella, tortilla de patatas y horchata, Javier propuso un brindis, una tradición que había abandonado tras la muerte de María. «En nuestra familia», dijo levantando un vaso, «compartimos lo que agradecemos». Carmen agradeció su salud, Teresa las risas de las niñas, Carlos la comunidad que habían construido. Cuando llegó el turno de Sofía, se puso de pie, su colgante de estrella brillando. «Estamos agradecidas por papá Javier», dijo su voz clara, «porque nos dio un hogar y nunca nos dejó solas». Isabela y Gabriela asintieron, sus ojos brillando, y la sala estalló en aplausos suaves, con Javier secándose una lágrima. El 15 de octubre de 2023, la Plaza de la Virgen se iluminó con una exposición de murales de la Fundación Ruiz, organizada por Emilia y las trillizas. Sofía, Isabella y Gabriela colgaron un dibujo conjunto, un farolillo rojo brillando sobre una casa rodeada de soles, con la inscripción: «Por Carmen, por papá Javier, por nosotras, somos libres». Javier, con Carmen a su lado, abrazó a las niñas, sus corazones latiendo como uno solo. «Son mis llamas», susurró, «que nunca se apagarán». Esa noche, bajo los fuegos artificiales que marcaban el inicio de los preparativos de las fallas, la comunidad se reunió en la plaza compartiendo paella y deseos ante un farolillo encendido: «Que el amor nunca se apague». Sofía, Isabela y Gabriela, con sus sombreros de paja pintados, bailaron una jota con Emilia, sus risas resonando como un himno. Javier, mirando a su familia extendida, Carmen, Emilia, Beatriz, Miguel, Carlos y sus hijas, supo que tres pequeñas en una calle habían encendido llamas que iluminarían Valencia para siempre. En ese momento reflexionó: la compasión no solo salva a los demás, sino que nos renueva a nosotros mismos, construyendo familias a partir de corazones rotos. A través de esta historia,
aprendemos que la compasión no solo rescata a los demás, sino que también sana a uno mismo, recordándonos que la familia verdadera se construye desde el corazón y las acciones no solo de la sangre. Difunde este mensaje apoyando a quienes te rodean, porque un pequeño gesto puede cambiar una vida para siempre, y en un mundo lleno de sombras, cada uno de nosotros puede ser la llama de esperanza para alguien.